Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez. Y bueno, tenemos hoy un debate especial donde van a estar debatiendo Rose Angel y por la parte evangélica y por la parte católica, el teólogo católico Guido Rojas. Los tiempos que vamos a tener el día de hoy son los siguientes. Primeramente vamos a tener un minuto en cual cada uno de ellos se va a presentar. Luego entonces 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y 5 minutos de conclusiones, comenzando todos los tiempos el teólogo católico Guido Rojas. Entonces, bueno, ya voy a pasar a la presentación y ellos mismos van a presentar cuál es la premisa que van a defender el día de hoy. Así que sin más, Guido, te paso el tiempo. Tienes un minuto para presentarte a ti y tus premisas. Bendiciones, pastor. Un gusto volver a estar aquí en su canal reflexionesdelpastor.com con este interesante debate, diálogo. Pues primera vez que tengo el honor de debatir con una mujer, en este caso con la señora Rose Ingles, sobre el tema sobre la veneración a María. En un término general, yo voy a defender la postura de la Iglesia Católica, cuáles son los argumentos bíblicos, teológicos, desde la tradición de la Iglesia, por el cual nosotros veneramos a María. Esa va a ser mi premisa, sobre todo hoy, que es una fiesta muy importante para la Iglesia Católica litúrgicamente, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Creemos que María es siempre santa, pura, virgen, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Bendiciones al pueblo católico, pueblo evangélico, y esperemos que sea el agrado de todos ustedes, como siempre, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Adelante, pastor. Ok, perfecto. Muchas gracias, Guido. Entonces ya saben ya cuál va a ser su premisa respecto a la veneración de María. Y vamos entonces a pasar a nuestra hermana Rose para que ella se presente. Rose, tienes el tiempo ahora. Bueno, muchas gracias, pastor. Soy Rose Engels, soy de Montevideo, Uruguay, y soy evangélica. Y vengo hoy a defender que no es bíblico el culto mariano o el culto a María. Y eso básicamente, bendiciones a todos y gracias por estar acompañándonos. Bueno, perfecto. Entonces, sin más, vamos a darle el tiempo a Guido Rojas para que comience con sus argumentos de la exposición. Voy a encender el tiempo un momentico. Quieren que les voy a poner el tiempo en pantalla, pero se lo voy a quitar y se lo voy a poner de vez en cuando para que vayan teniendo una idea de cómo va en el tiempo. Pastor, a mí me puede avisar 15, cuando me falten 5 minutos para mirar el cronómetro y ya con eso ya más o menos. Ok, entonces no quieres que lo ponga en pantalla, me estás diciendo. No, pastor, porque distrae mucho el colocar. No solamente okay, cuando falte, lleve 15 minutos, sí me lo coloca para yo pues ir calculando el tiempo. Y ya estoy cuando falte perfecto. Uno otra vez. Ok, perfecto. Entonces, bien, a partir de ahora, Guido, tienes 20 minutos ya. Bien, gracias. Vamos entonces a mirar a ver qué es lo que la Iglesia Católica entiende por la veneración, o sea, el culto que nosotros le damos a la Virgen María. Lo primero que hay que aclarar es que nosotros no consideramos a María como una diosa. Eso es un sofisma. No hay forma de probarlo desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia Católica, ni tampoco pensamos que María es superior a Jesucristo. Nada de esas cosas. Creemos que humanamente hablando, la criatura en la historia de la salvación más importante es María. Y es la única que está presagiada desde el Antiguo Testamento y todo el cumplimiento hasta en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. A ver, para la Iglesia Católica hay dos fuentes de autoridad. Nosotros creemos que la Biblia, como decía Rose Ingles, nosotros creemos que la Biblia es la primera fuente de revelación sagrada, pero creemos también, teológicamente hablando, que el Espíritu Santo ha seguido actuando en estos 21 siglos en la Iglesia que funda Jesucristo. Por lo tanto, la otra fuente, la tradición y sobre todo los padres de la Iglesia, que eso también vamos a hacer mucha mención, para la Iglesia Católica tiene mucho peso, tiene mucho soporte, porque era la forma como los primeros cristianos veían todo lo relacionado
con lo que es la Virgen María. Pero para entrar en materia y antes de mirar a ver cuáles son los argumentos o cuál es un argumento bíblico que casi nunca lo he escuchado sobre la veneración a María desde las propias Sagradas Escrituras, vamos a mirar a ver lo que conocemos como el protoevangelio, entiéndase por proto en griego primero y evangelio, anuncio de salvación. Yo utilizo siempre material en físico. En esta ocasión tengo la Biblia de Estudio Thompson, es una Biblia evangélica. Los que me conocen saben que yo me especializo, aunque soy un teólogo católico, en utilizar material evangélico en físico para que la gente pueda mirar lo que se está diciendo y así también pues darle mayor credibilidad. En lo que es el Génesis 3 es importante, ese texto es bien interesante porque es como el primer hombre y la primera mujer desobedecen a Dios ante el mandato de no comer el fruto del árbol prohibido. Pero teológicamente, eso lo dicen también los biblistas evangélicos, la sentencia que hace Dios a la serpiente, en este caso la serpiente es el mismo diablo y Satanás, que también aparece hasta en Apocalipsis 12, la antigua serpiente que ya es un dragón. Cuando Dios se da cuenta de este acontecimiento, dice en el versículo 15 algo muy importante, dice, pondré enemistad, le dice la serpiente, entre ti y la mujer. Ahora, el término mujer en hebreo es Isa y en griego es Gune. No sabemos qué mujer es, pero sabemos en todo caso que es una mujer en el sentido de que es alguien de sexo femenino. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Ahora, si hay una enemistad, es eterna, porque las enemistades con Dios, los juicios de Dios son eternos. Los juicios de Dios no cambian y no varían dependiendo cómo es el ser humano. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. El término simiente quiere decir también procreación, género, descendencia, hijos, ¿ve? Y importante esto porque esa mujer va unida a lo que viene acá, que ella después de la caída, lo que va a ser la redención, que va a ser con el tiempo, el transcurso en la historia de la salvación del pueblo de Israel, cuando el mismo Dios va preparando todo el camino, porque dice, la simiente de la mujer, que esa mujer tiene que ser muy importante, te herirá la cabeza mientras tú te herirá la cabeza mientras tú le herirás el calcañar. Estoy utilizando esta Biblia evangélica, la Biblia de Estudio Thompson de la Reina Valera del año 1960. Eso se ve también después en la cruz, con la muerte de Jesucristo en la cruz. El demonio pensó que matando a Jesucristo él iba a vencer, pero no sabía que con la resurrección de Jesucristo vence al mal, vence al demonio y vence el poder que tenía el diablo sobre toda la humanidad, que era la muerte sin una esperanza celestial o una redención en un plano ya evidentemente no terrenal, sino en un plano eterno. Ahora, si volvemos otra vez al tema, para la Iglesia Católica es claro que esta mujer es María, está completamente pues claro, porque es una mujer en un sentido de físico, una mujer que va a engendrar y que va a dar a luz a un hijo. Ahora, si vamos a mirar teológicamente en este mismo acontecimiento, vemos que lo que está haciendo en este momento Dios es la sentencia. Después viene el castigo, que usted va a ver más adelante en los otros versículos, cuando le dice a la mujer, parirás con dolor y estarás sometida a tu marido, y después aparece el término de esta mujer, que no sabemos cómo se llama, sino que después dice Eva, que es madre de los vivientes. Teológicamente, la Iglesia Católica siempre ha pensado desde sus mismos albores del cristianismo que esa mujer es María representada como la nueva Eva, que está en la misma condición en que estaba la primera mujer, que era un estado de inmácula, porque estaban tanto la primera mujer como el primer hombre, estaban sin pecado, por eso es que San Pablo identifica a Jesucristo como el nuevo Adán. También está en estado de virginidad porque no habían tenido hijos, ni el hombre ni la mujer habían tenido hijos y gozaban de la presencia de Dios. Nosotros creemos que esas mismas cualidades, estar cerca de Dios, en este caso esta mujer va a tener la amistad de Dios, no es sino que usted mire el mismo anuncio que le hace el ángel Gabriel a María, los elogios tan hermosos y tan grandes que no se ve en ningún otro personaje en toda la historia de la salvación, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La favorecida, la que es llena de gracia, la que es bendita entre todas las mujeres, la que recibió el favor y la gracia de Dios. Si eso no es bíblicamente para demostrar que esta mujer no es cualquier cosa, no es cualquier mujer o que tuvo una misión secundaria, porque no hay otro personaje en la Biblia que esté profetizado desde el mismo libro del Génesis y que tenga una relación directa y estrecha con el mismo Jesucristo, al que es la salvación, al que es el que nos redime, al que es ante el trono de la gracia, el que tiene toda la potestad por sus méritos en la cruz, por haber muerto por nosotros, carne y sangre de María, la carne y la sangre que le viene de ella. Por eso es que el mismo Juan el Bautista, cuando empieza el ministerio público de Jesucristo, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero en el sentido de que era alguien que se iba a inmolar como lo hacían los judíos en la fiesta de la Pascua.
Ahora, los padres de la iglesia, que para nosotros es importantísimo, son los primeros grandes jerarcas, los primeros grandes sabios, los hombres más versados en las iglesias primitivas. Estamos hablando pues de a veces 12 siglos antes de la Reforma Protestante. Ellos mismos identifican a María como la nueva Eva. En el Concilio Vaticano II, que es un documento oficial de la Iglesia Católica, en su primera constitución, que es una constitución dogmática, que llama la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Naciones, refiriéndose al tema de María, porque lo hermoso del magisterio de la Iglesia Católica es que nosotros nos basamos en lo que dice la Iglesia Católica y también lo que dicen los padres de la Iglesia, los primeros concilios, los doctores de la Iglesia. O sea, el compendio magistral de la Iglesia Católica es una fuente inagotable de sabiduría, porque creemos que tiene la asistencia del Espíritu Santo. Eso nadie lo puede negar, porque el mismo Jesucristo dijo en Mateo 28, 18, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Y en Mateo 16, 18, cuando fundas tu iglesia, dice, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a la iglesia que es de Jesucristo, al cual es la roca principal. Pero dice acá, refiriéndose a María, una referencia del Concilio Vaticano II, que fue del año 62 al 65 en el siglo pasado, convocado por el Papa Juan XXIII y clausurado por el Papa Pablo VI. Un concilio es una reunión de obispos bajo la dirección del Papa para dar respuesta teológica y doctrinalmente a lo que nosotros creemos. Y dice así, porque ella, refiriéndose a María, como dice San Irineo es un obispo en Lyon, Francia, del siglo II y principios del siglo III, una mente brillante, uno de los más grandes teólogos de aquel entonces, dice así, obedeciendo fue causa de su salvación, porque de ella y de todo el género humano. ¿Por quién? Por la obediencia de María. No es sino que nosotros veamos cuando en el anuncio del ángel en Lucas 1:28 dice, yo soy la esclava del Señor. ¿Ve? Hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Eso no es obediencia? Eso no es cumplimiento de Génesis 3:15. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación gustosamente afirman con él. El nudo de la desobediencia de Eva, ya lo vimos, por la arrogancia, por haberse querido igualar a Dios, fue desatado ¿por quién? Por la obediencia de María. Ahí hay un paralelismo bíblico. Hay una primera mujer, hay una segunda mujer. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Y comparando con Eva, llaman a María ¿qué? Como la madre de los vivientes, se afirma con mucha frecuencia, la muerte vino por Eva y por María vino ¿qué? La vida eterna. O sea, ella es el medio por el cual se da la vida eterna, no es que sea la vida eterna, porque el que muere en la cruz es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso que estamos hablando acá, si uno ve la riqueza de cuando al final de cada documento de la Iglesia Católica se está citando a Irineo de León, se está citando a Jerónimo, se está citando a Agustín, se está citando a Cirilo de Jerusalén, se está citando a Juan Crisóstomo y se está citando a Juan Damasceno. O sea, que esto es lo que la iglesia primitiva en sus jerarcas, en sus más grandes teólogos, en sus más grandes biblistas veía ese mismo pasaje, esa misma profecía que nosotros vemos, que tiene un cumplimiento exacto cuando en Gálatas 4:4 dice, en el cumplimiento, en el tiempo, en la plenitud es pleroma, o sea, llena todo, del kairos, o sea, el kairos es el tiempo de Dios. Dios, el Padre, envía a su unigénito, nacido otra vez de ¿qué? Y aquí aparece el término otra vez, mujer, bajo la ley y bajo todo lo que eran las ordenanzas del pueblo de la antigüedad, en este caso la ley mosaica. Ahora, no es la única referencia bíblica y profética que encontramos a María en una relación estrecha, íntima con Jesucristo. No hay una criatura humana bíblicamente y proféticamente, que ese va a ser pues la invitación que yo le hacer a mi amiga evangélica, que muestre también con la Biblia, porque como nuestros hermanos evangélicos le gustan todo con la Biblia, que me muestre cuál personaje de la Biblia tiene una relación más íntima, más estrecha y de una gran trascendencia en lo que es todo este compendio, lo que es la salvación, que tiene que ver directamente con su Hijo Jesucristo por los designios del Padre. En otra profecía también del Antiguo Testamento, en este caso es la profecía de Isaías, que ha sido llamado como el quinto evangelio por toda la gran cantidad de información que tiene, escrito más o menos hacia los años 800 antes de Cristo. También vemos otra profecía relacionada con todo ese plan de Dios que se va gestando, que se va haciendo palpable también con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con sus hijos. Judá, de la tribu de Judá nacería Jesucristo también, de donde venían los reyes, porque eso es algo muy importante. Y usted lo puede constatar en Apocalipsis 5:5, donde se le dice proféticamente y en revelación que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, de la estirpe
de David. Pues por eso es interesante, porque esta mujer tiene que tener esa sangre judía, tiene que ser también descendiente de todos estos personajes y también tiene que ser hija de David, porque Jesucristo iba a reinar eternamente. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, en Biblia Evangélica Reina Valera, Biblia Thompson, dice: por tanto, el Señor, otra vez, el Señor, el Dios, el Adonai, el Shaddai, el que era el único Dios con que se daba a conocer en el Antiguo Testamento como en la zarza ardiente, el Dios que hace ir de Ur de Caldea a Abraham hasta la tierra prometida, el mismo Dios que con mano fuerte y poderosa saca al pueblo judío después de la esclavitud durante todo ese tiempo, después de 10 plagas, y abre el mar rojo. Ese mismo Dios está preparando el camino, y él, en el designio que él solamente, en su designio divino, quiere que su unigénito nazca de una mujer. Esa mujer no puede ser cualquier mujer. No es como a veces dicen los ángeles, no, sí, María fue un simple vaso y ya, nomás. Ese término que a veces he escuchado muchas veces de teólogos y apologistas evangélicos, si es solamente un vaso receptor, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia, aunque es una simbología muy bonita, porque ese vaso de todas maneras tiene que ser tan puro y tan sagrado, porque está llevando en su vientre al mismo santo de santos, el inocente, el puro, inmaculado, el que se hace hombre, igual a nosotros, menos en el pecado. Por eso dice Isaías: por tanto, el Señor mismo dará una señal. Una señal es una evidencia clara, una señal es algo por el cual no es inconfundible, es algo por el cual cualquier persona estudiosa de la Biblia tiene que poner todo el cuidado. ¿Cuál será esa señal? Aquí aparece el término virgen, que en hebreo es alma, Betulá también en las versiones de la Septuaginta, y que en el griego también, en el griego koiné es parteno, o sea, virgen. Esa es la condición de esa mujer. Y vemos acá una mujer que, siendo virgen, va a parir y va a tener un hijo. Eso es por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para las cosas de Dios nada es imposible. Así mismo le dice el ángel a María en Nazaret muchos siglos después. Ahora, ¿cuál es esta señal? La virgen va a concebir, ¿ve?, y dará a luz a un hijo y la llamará por nombre, ¿qué? Nada más y nada menos que el Emanuel, que es Dios con nosotros. O sea, ¿no es importante la madre del Emanuel para un cristiano? ¿No es importante tenerla en un puesto especial? ¿No es importante imitar su ejemplo, mirar su santidad, mirar su fidelidad, mirar su obediencia, mirar su humildad? Que esas son las cualidades que la Iglesia Católica ve en María. No solamente tener en los altares o darle la devoción que nosotros le hemos dado en sus diferentes advocaciones y sus títulos y prerrogativos, pero aquí estamos hablando de la Biblia, de lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, por eso es que nosotros creemos que esta también, porque fue lo mismo que aparece también en Mateo 1:22 también, esa profecía, cuando el esposo de María, en su compromiso, dudaba del embarazo de ella. Él no sabía que eso había sido por obra del Espíritu Santo, a lo cual María se estaba exponiendo a una apedreación. ¿Y qué es lo que guarda María? Silencio. Cuando ella viene después de estar tres meses en Ain Karen, en Judá, atendiendo a su prima Isabel, porque eso es lo de María, las virtudes de María son las cualidades que nosotros los católicos vemos. Entonces, el servicio, la humildad, la obediencia, la sencillez. José ve a su esposa, y ¿qué guarda María? Silencio completo, exponiéndose ante el escarnio público. ¿Y quién interviene otra vez? Dios interviene en su plan hermosísimo. Primero, un oráculo de Génesis, otro oráculo con Isaías, y otra de las formas como Dios actúa por medio de un ángel. Por eso es que dice la palabra de Dios de que Dios envía a un ángel en un sueño y le dice a José en Mateo capítulo 1, dice el versículo 21, y lo podemos ver desde el 20. Y pensando en esto, en José, en repudiar a María, he aquí un ángel del Señor. El término, acordemos que el ángel del Señor es algo muy interesante, muy importante. Siempre el ángel del Señor va íntimamente relacionado en el Antiguo Testamento. Le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, porque también venía de esas mismas estirpe, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Es del Espíritu Santo. En ese momento María es la receptora de la plenitud de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. No puede ser cualquier mujer, no puede ser una mujer común y corriente, no puede ser una mujer que tenga esas mismas defectos o en ese mismo pecado, porque creemos, como decimos desde los padres de la iglesia, que es la nueva Eva. Al menos pues que nuestra amiga tenga más autoridad que un Irineo de León, que un Juan Crisóstomo, que un Agustín o un Juan Damasceno. Pues eso también había que mirarlo a ver, porque estamos hablando de las grandes lumbreras del cristianismo, reconocido aún por los mismos teólogos y biblistas protestantes. Y dará a luz un hijo, otra vez en el sentido hombre, y llamará su nombre Jesús,
Emmanuel, Dios con nosotros, simbólicamente Jesús es Dios, es salvación, porque él, el niño que van a nacer de esta mujer, salvará a su pueblo ¿de qué? De los pecados. ¿De los pecados de qué? De la desobediencia de la primera mujer, de la arrogancia, de quererse igualar a Dios, con todo la antítesis de María, su humildad, su sencillez, su estar siempre presta a lo que Dios quería en ella, aún habiéndole cambiado todo el plan, porque ella estaba solamente predestinada a ser la esposa de un carpintero, de un simple tectón, un simple artesano, vivir una vida normal y tranquila en Nazaret, una aldea de Galilea que ni siquiera es mencionada en la Biblia ni en los escritos de Flavio Josefo, porque para Dios lo más humilde, lo más sencillo, lo más grande. Los soberbios serán destronados y los humildes y los sencillos serán ¿qué? Enaltecidos, serán engrandecidos. Y le sigue diciendo aquí la palabra de Dios, todo esto aconteció en el versículo 22, o sea, cumplimiento profético, ¿ve? Para que se cumpliera lo dicho por el Señor, porque todo viene por el Señor. Por medio del profeta, cuando dijo, aquí una virgen concebirá y hará un hijo y llamará por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo estoy dando pruebas bíblicas de este acontecimiento tan importante, tan maravilloso, tan trascendental, que si no hubiera sido así, Dios en su poder infinito pudo haber mandado a Jesucristo y haber aparecido de la nada, ya como un hombre, y haber empezado a predicar, pero no. Él quiso que eso, el hijo que estaba siempre en la íntima unión con el Padre, desde todos los tiempos de la eternidad, que tiene su misma divinidad, su misma esencia, su mismo poder, se encarnara, se hiciera hombre y diera a nosotros esa salvación. Ahora, así lo entendían, gracias. 3 minutos, Guido, 3 minutos. Así lo entendían también las primeras confesiones de fe y los primeros credos de los cristianos. Bien, aquí en esta que es Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, de la Reina Valera, entre los primeros credos de los cristianos, este se llama el Credo de los Apóstoles, aparece en la página 2001. Esto es una Biblia evangélica. Los primeros cristianos, este es un credo de principios del siglo II, donde dice que los artículos de fe que los nuevos cristianos confesaban, en uno de esos, que es en el numeral 6, dice, podemos verlo desde el 4, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, ya lo vimos, y que nació de María Virgen, y siempre se recalca, siempre se hace alusión que María nunca perdió su virginidad. Asimismo, gracias, pastor. Por favor, déjenme traer la pantalla completa. Asimismo, lo entendieron también los mismos padres de la iglesia. María, esa es otra cualidad, nunca perdió su virginidad. Así lo entendieron no solamente los primeros escritores, sino también los padres de la iglesia, con la sola excepción de Tertuliano. Todos los padres de la iglesia defendieron la virginidad de María, porque va también intrínsecamente ligado con la madre de Emmanuel, con la nueva Eva, y aún de la Reforma protestante en el siglo XVI, los más grandes, los que fueron pues los padres de la Reforma: Martín Lutero, doctor en Sagradas Escrituras; Calvino, que también fue un teólogo; Zwinglio, que también fue un sacerdote; John Wesley, que también fue un presbiteriano, es un presbítero metodista. Jamás negaron la virginidad de María. Los únicos que empezaron a negar la virginidad de María, porque también esto va unido, fueron los anabatistas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver hasta el momento? Podemos ver hasta el momento que María está profetizada, que María es la nueva Eva, que María es la madre del Emmanuel, que María tiene un papel importante porque por ella viene el Hijo de Dios, el Verbo que se encarna a ella, que toma su sangre, que toma también su humanidad y que es sacrificado y que es inmolado 33 años después de ese anuncio del nacimiento que le hace el ángel. Y tan interesante es que María aparece también ahí. Si hubiera María un papel secundario, como fue José, porque cuando Jesucristo empieza su vida pública no se nombra más a José, María está al pie de la cruz. Dice el apóstol Juan que junto a la cruz de Jesucristo estaba su madre María, ahí como madre también de dolor y de sufrimiento, dando a entender también su santidad y fidelidad a Dios. Gracias, pastor. Entonces, damos paso a la exposición de la hermana evangélica Rose Inglis. Adelante. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Guido, por tu intervención de 20 minutos de tu exposición de argumentos. Ahora vamos a tener la amabilidad de escuchar los argumentos de inicio de nuestra hermana Rose Engel, o Engels, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia, pero ok, Engels. Ok. Entonces, Rose, mi hermana, tienes a partir de ahora
20 minutos. Yo te voy a poner el tiempo en la pantalla cuando se te vaya acabando el tiempo para que tú sepas. Puedes comenzar ya. Bueno, a modo de introducción, vamos a leer las definiciones para las palabras culto y venerar, pero dentro del marco y el contexto correspondiente del cual sería el religioso. Y esto porque el catolicismo romano suele usar las definiciones no religiosas, las que no están dentro del contexto religioso, para intentar tapar, disfrazar u ocultar su idolatría. Entonces, culto en religión es una forma de devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino. Por otro lado, el católico resume el culto de hiperdulia a María como un culto especial de veneración, y siempre se justifica, nosotros no idolatramos, nosotros veneramos. Pero si utilizamos la palabra veneración dentro del contexto que corresponde, el cual es el religioso, veneración significa, viene de la diosa Venus, y significa un servicio de idolatría. O sea que nosotros, si vamos a hablar propiamente dicho, el culto a María no es otra cosa más que un servicio de idolatría a alguien que se considera divino, o sea, están considerando divina a María y la están idolatrando. Ahora, si vamos al libro del Catecismo, justo donde está titulado con el culto a la Santísima Virgen, numeral 971, página 338, nos encontraremos con que el Magisterio Católico ha sustraído de Lucas 1:48 las famosas palabras: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La pregunta que yo me hago es si se debe tomar estas palabras como objeto de culto. Y para eso vamos a ir también al libro de Lucas y vamos a observar cuál es la actitud de Jesús, nuestro Señor. Dice Lucas 11:27, en cierta ocasión que Jesús estaba hablando, una mujer en la multitud proclamó: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Aquí podemos ver cómo nunca hubo oportunidad mayor por parte de Jesús para enseñarnos a venerar a María. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La vamos a leer en el versículo 28. Dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Me gustaría saber, según mi oponente católico, ¿qué actitud debo tomar yo? Si la actitud del Magisterio Católico en el libro de Catecismo y honrar a María por ser bienaventurada, o debo tomar la actitud de Jesús, quien dijo, antes bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, si mi oponente católico me quiere decir que la actitud que yo debo adoptar es la de un culto a María, debo decirle que se equivoca, porque el principio más importante del cristianismo es estar fundado sobre la verdad, sobre la roca, la cual es Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces, mi actitud debe ser la del maestro, debe ser una actitud de imitación a Jesús. No debo venerar a María por ser bienaventurado. Si continuamos leyendo el libro del Catecismo, en el numeral 967, dice, por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda noción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura tipus de la Iglesia. Pero vamos a confrontar esto con Mateo 8:10. ¿Qué dice Jesús? Dice, al oír esto, lleno de admiración, Jesús dijo a los presentes, de cierto os digo que no he hallado tanta fe en nadie en Israel. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Que nadie tenía fe como María? No, estaba hablando del centurión. Es decir, que Jesús reconocía que el centurión era quien tenía más fe. ¿Por qué Jesús no puso a María? Y la pregunta es, ¿por qué nuevamente el Magisterio Católico hace de María un culto porque es modelo de fe? Sin embargo, Jesús no dice eso. Jesús dice que quien tuvo más fe fue ese centurión. Y no estoy mintiendo, lo pueden leer en Mateo 8:10. Después vamos a leer Mateo 11:11. Dice, en verdad os digo, entre todos los nacidos de mujer, nadie mayor que Juan el Bautista ha aparecido, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. De todas las personas nacidas hasta el establecimiento del nuevo pacto, que obviamente viene con Jesús, señala a Juan el Bautista como el principal desde ese tiempo. María también estaba en esos tiempos y entraba dentro de todas esas personas. Sin embargo, Jesús pone primero a Juan.
¿Cómo es posible que el catolicismo nuevamente haga caso omiso a Jesús y ponga a María primero que a Juan para dar culto? Insisto y reitero, ¿acaso el catolicismo no está omitiendo, acaso el catolicismo no está cimentado en la roca, la única verdad que es Jesús? Claro que no lo está. Como dice Romanos, lo que estamos viendo acá es una muestra de cómo ellos en la omisión hacen y le dan culto y gloria y honra a María antes que a lo creado. Prefieren omitir antes que escuchar al creador y única verdad que sabemos que es Jesús. Después, si seguimos leyendo, también el libro de Catecismo dice que María es intercesora o que media ante nosotros. Los católicos basan su interpretación de María como intercesora en el libro de Juan 2, y dice, María, 3 días después se celebró una boda en Canaán de Galilea, la madre de Jesús estaba presente. También Jesús y los discípulos estaban invitados a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienes más vino. Jesús respondió, mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Aún no ha llegado mi hora. La clave para entender correctamente este pasaje es entender el griego, ya que el término tú y yo se traduce mejor por yo contigo, ya que en tú, soy, está ahí en el sentido informal, tú o tú en lugar de dama. Por ende, el texto quedaría así. Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no es mi momento. Entonces acá podemos ver 5 elementos muy importantes. El primero, Jesús no se dirigió a su madre como señora. El segundo, Jesús no se dirigió a María como una madre. El tercero, María no intercedió en Juan 2. María sencillamente lo único que hizo fue dar la noticia o informar de que el vino se había acabado. Si nosotros vamos a usar propiamente las palabras, el término interceder significa accionar en favor de, intervenir en favor de alguien. María no estaba pidiendo nada a favor del dueño del que se casaba, el señor de la boda. María sencillamente está informando que se había terminado el vino. No hay por qué agregarle a la Biblia cosas que la Biblia no enseña. Después el 4 dice, cuando Jesús dice, ¿qué tengo que ver yo contigo? Jesús deja bien clara la distancia entre él y su madre en materia de ministerio. ¿Por qué si Jesús deja en claro una separación entre él y su madre? ¿Por qué el magisterio católico insiste en unir a María a Jesús para poder venerarla? Eso es algo también totalmente antibíblico. Pero el punto quizás más importante viene en Juan 2:5. Su madre dijo a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. La pregunta que me surge a mí es, ¿por qué si la misma María se sometió a Jesús, nosotros debemos honrarla con algo por algo en que no dice la Biblia? ¿Por qué debemos honrarla en el ámbito espiritual con algo a lo cual no es correcto? ¿Por qué debemos someternos primero el culto a María para llegar a Jesús? No tiene sentido. Después sabemos que nuestro único mediador es Jesús, lo podemos leer. Nuestro único acceso al Padre es nuestro Señor. Lo podemos leer en Efesios 3:12, en Juan 12:6, 1 Timoteo 2:5. A veces también el católico comete el error de decir que así como Moisés mediaba, María puede mediar. Pero eso es absurdo, porque sabemos que Moisés mediaba en el antiguo pacto y Jesús, la figura del nuevo pacto, es el único mediador entre nosotros y el Padre. También es incorrecto poner nuestra confianza en María o pensar que María va a potenciar nuestra oración o va a potenciar la respuesta que recibimos por parte de Dios. Dice Salmo 73:25 que nada hay nadie que al único que tenemos en el cielo sino a ti. Dice textual, ¿quién tengo yo en el cielo sino a ti? También dice Salmo 71:7, Dios es nuestro único refugio. ¿Por qué si la Biblia dice que Dios es nuestro único refugio, tenemos que refugiarnos en María? Es totalmente absurdo venerarla por eso. Ayuda a nuestra angustia, dice Salmos 46:1, así que ¿por qué tendríamos que ir a María si Dios es nuestra ayuda en la angustia? No tiene sentido honrar y venerar con culto a María. También sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús es nuestro abogado, nuestro mediador. No necesitamos absolutamente para nada a María en cuanto a mediación se refiere. También el catolicismo rinde culto a María por la razón de la supuesta premisa de que María nunca pecó. Pero María los argumentos que dan los católicos, por ejemplo, son que María nunca pecó porque si era un ser inmaculado no puede dar a luz un ser que no es inmaculado.
Pero esa premisa o esa argumentación o ese razonamiento cae solo cuando lo volvemos y nos damos cuenta que María, la mamá de María, la abuela de María, la bisabuela de María no eran inmaculadas. Entonces, ¿cómo es posible que la madre María, no inmaculada, dio a luz a una mujer que supuestamente es inmaculada? Esa premisa o agarrarnos de ese razonamiento es totalmente ilógico. También hay otra de las cosas que dice el católico, dice que es María nunca pecó porque bendito fue el fruto de su vientre. Según esta lógica, Abraham también tendría que ser inmaculado. Dice Génesis 24:1. Abraham ya era viejo, muy viejo, y el Señor le había bendecido en todo. También, como vemos, no por recibir bendiciones de parte de Dios somos inmaculados sin pecado. Otro ejemplo en la Biblia, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. No somos inmaculados de pecado por recibir o ser sumamente bendecidos por parte de Dios. Eso es otro razonamiento totalmente ilógico. Después otra de los razonamientos es, María nunca pecó porque fue arca de la alianza. Esto es un abuso y una exageración de una tipología. Aunque primero que nada indica en la Biblia que María sea prefiguración del arca de la alianza. Sin embargo, podemos ver un ejemplo en Juan. En Juan fue el cumplimiento tipológico de Elías, pero eso no significa que Juan el Bautista fuera como Elías. Es decir, no significa que todas las características de Juan estaban 100% presentes en él. La hermenéutica tipológica tiene límites y hay que respetarlas. Aunque María fuera, cosa que vuelvo a aclarar, prefiguración del arca de la alianza, no significa que debamos hacer a María igual de perfecta. Lo dije en el ejemplo de Juan y Elías. Además, la Biblia dice en Gálatas 4:19, hijos míos, otra vez estoy de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo nos está diciendo que Cristo se forma en todos los cristianos, y no por eso todos somos como el arca. Tampoco tiene sentido ese razonamiento. María nunca pecó porque la Biblia no dice que ella pecó, dicen los católicos también. Pero si diéramos por válido ese argumento, entonces tendríamos que decir que Daniel, que José el esposo de María, que Abel, que Juan Apóstol, que Juan el Bautista, que Eliseo, que Elías, que Esteban, que José de Egipto, Josué, Esdras, Esther y un sinfín de personajes bíblicos más, tampoco pecaron porque no encontramos dónde dice que pecaron. Y me gustaría que me dijeran de todos estos personajes que cité, dónde dice la Biblia que ellos pecaron. María no pecó porque estaba llena de gracia, también es otro argumento que dan los católicos. Entonces, Esteban nunca pecó porque dice Hechos 6:8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hizo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces los corintios tampoco, porque dice Corintios 9:8, y Dios puede hacer abundar en vosotros toda gracia para que teniendo siempre todo, en toda suficiencia abundéis, en toda buena obra. Tampoco en Efesios, porque dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos colmó de gracia en el amado. O tampoco los apóstoles, porque dice Hechos 4:33, y los apóstoles dieron testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos hubo abundante gracia. También vemos por la Biblia que María sí era pecadora, porque si no lo fue, entonces ella debió describirse en la Biblia como la que sí cumplió con toda la ley de Dios, y habría en vano venido nuestro Mesías. María era pecadora porque también, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, también lo dijo Pablo en Romanos 3, del 10 al 12, no es justo ni siquiera uno. También se expresa en Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también, si decimos que María no tuvo pecado, estaríamos haciendo mentiroso a Juan, el cual dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También sabemos bíblicamente que solo hay una excepción para el pecado y es Jesús, pero el catolicismo romano quiere cambiar, o mejor dicho, cambió esta verdad que encontramos en Hebreos 4:15 o en Juan 8:46, y el magisterio católico le concede a María los atributos
que ninguna carta apostólica le concede a María, ni ningún profeta en el Antiguo Testamento, en absolutamente ningún lugar le concede, tampoco a la Biblia, refiere a esto de María sin pecado. De hecho, la misma María se reconoce a sí misma como pecadora y que necesitaba de un Salvador. Ella misma dijo, Dios mío, mi Salvador. Por último, uno de los atributos que también brinda el magisterio católico a María es porque es la Madre de Dios. Primeramente, la Biblia no habla de Theotokos, sino de Cristotokos. Cristotokos es el principio bíblico verdadero. María, Madre de Cristo, ese es el principio verdadero. El principio de afirmar, en principio, el afirmar Theotokos parte de un silogismo. Por ejemplo, si Jesús es Dios, entonces María es la Madre de Dios. Pero si utilizamos un silogismo similar, tiramos abajo esta idea. Por ejemplo, todos los hombres pecan. Jesús era un hombre. ¿Jesús pecó? Obviamente las escrituras afirman que Jesús es sin pecado. Así de sencillo es utilizar silogismos y eso es exactamente lo que utiliza el catolicismo para confundir. También podemos utilizar otro. Por ejemplo, María no es la madre del Padre. El Padre es Dios, por tanto María no es la madre de Dios. Podemos inclusive utilizar los silogismos en contra del mismo catolicismo. Otro silogismo es, María nos generó el Espíritu Santo es Dios, María no es la madre de Dios. Bueno, y después referente a Lucas 1:43, dice nada en lo más mínimo de que María sea madre de Dios. Decirlo es afirmarlo mucho más allá de lo escrito. Primera de Corintios 4:6 dice solamente madre de mi Señor, no madre de Dios. Si estudiamos a fondo, en griego, la palabra Señor es kairos. Podemos encontrar esa misma palabra en Mateo 28, donde Curios es dueño, lo podemos encontrar en Marcos, lo podemos encontrar en 1 de Pedro, lo podemos encontrar en Mateo, lo podremos encontrar en Hechos, en Lucas. Bueno, en fin, resumiendo todos los atributos que le da, o todas las cualidades que le da el magisterio católico a María para darle honra y veneración y culto especial, en realidad no es bíblico y no son sostenidos ni siquiera por Jesús. De hecho, le di ejemplos como, por ejemplo, ¿por qué poner a María como modelo de fe si Jesús decía que quien más tenía fe o quien más había visto tener fe era el centurión y no a María? Bueno, básicamente redondeo con eso. Le paso el micrófono al pastor. Te quedan casi 3 minutos. ¿Quieres usarlos o ya no? No, ya está. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias y vemos que este debate se puso pero al rojo vivo, ¿eh? Al rojo vivo. Ambas intervenciones han sido fuertes, niveladas y afiladas como espada de dos filos. Ahora se va a responder a los argumentos iniciales, así que viene el tiempo de la refutación. El primero que va a participar en este tiempo va a ser el teólogo católico ya conocido por todos, Guido Rojas, el cual tiene 15 minutos para intentar refutar los argumentos de su oponente evangélica. Guido, a partir de ya. Gracias, Pastor. Me avisa 5 minutos antes. Bien, escuchamos a nuestra amiga y hermana Rose Engels, que se caracteriza mucho siempre por su educación y su respeto. Muy interesante, escuché atentamente lo que ella nos dijo. La noté un poquito nerviosa, pero bueno, eso pasa. Pero bien, puse mucho cuidado en lo que ella dice. Lo primero que hace ella hace un sofisma distractor en cuanto a lo que nosotros creemos de María. Ella tiene que mirar. La premisa de Rose Engels es no lo que ella se imagina, lo que ella supone, lo que ella cree,
sino lo que la Iglesia Católica cree con referente a María, porque nosotros no decimos que María sea una diosa, ni que María esté por encima de Dios, ni nosotros le damos culto de latría, que es solamente de adoración a Dios. O sea, ella utiliza el término veneración, refiriéndose a un hecho, a un episodio que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la ciudad de Éfeso, Turquía, donde el apóstol Pablo va a lo que era el gran templo de Artemisa o de la diosa Diana, pero ahí el término en griego es sebo, que quiere decir adoración. Ahora, eso sería un gran irrespeto si vamos a comparar eso con María, en primer lugar porque es una diosa mitológica, nunca existió. Nunca existió, la diosa Diana nunca existió, era parte de las muchas deidades de la diosa de la diosa Venus, la reina del cielo y todas esas otras divinidades que adoraban en la antigüedad y que eran completamente grotescas. Pastor, usted tiene ahí las láminas que le dije que me tuviera ahí listas, pastor. Las láminas que le dije por la tarde que me la... Bueno, pero se las mandé de unas y usted me dijo tuve que sí. tiempo, Guido, no, yo no dije que sí, yo no vi ninguna lámina, de verdad, le doy mi palabra. Bueno, se las mandé, pastora, a su correo personal. Bueno, entonces por ese lado, si vamos a mirar a todas esas falsas divinidades, todas esas falsas deidades, no tienen ninguna relación directa con María. ¿Por qué? Porque María sí es una criatura real, es la madre del Señor, es como decía la madre del Emanuel, que es Dios con nosotros. O sea, si no hubiera sido tan importante esos mismos elogios que le da el ángel Gabriel, al decir que Harry tomen, o sea, la llena de gracia en el sentido pleno de lo que significaba aquel saludo, tan es así que ella misma se turba ante tal cosa, algo que toda mujer judía quería hacer. Por eso es que nuestra amiga Rosinger me gustó mucho cuando cita en el Evangelio de Lucas, el mismo Evangelio, que es el mismo, la misma anunciación, porque el cronista Lucas tiene esa exquisitez en segundo capítulo, es exclusivamente de María, cuando ella hace alusión en Lucas en el capítulo 11, versículo 27, ese argumento es bien fácil de desbaratar, dice así, la palabra de Dios dice, los que son verdaderamente bienaventurados en el ministerio público de Jesucristo, ¿no? Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer anónima, no sabemos quién es, de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamás. Ahora, ¿por qué esa mujer dijo eso? ¿Será que fue por iniciativa propia? ¿Será porque conocía a María? ¿Será porque como toda mujer judía estaba esperando esa misma salvación, como decíamos que estaba presagiada en Génesis 3:15 y en Isaías 7:14, en el cumplimiento de todos los tiempos, en el Kairos, en la Peroma, como veíamos de Gálatas 4:4? ¿Por qué esta mujer dijo eso? ¿Qué la motivó a decir eso? Entonces, aquí parece como si hubiera confusión con la respuesta que hizo Jesucristo y él le dijo, antes bienaventurado, o sea, no que, mire bien que Jesús no dice que su madre no era bienaventurada, nos dice antes, o sea, está anteponiendo la maternidad, o sea, la relación directa, que de hecho María tuvo ese privilegio con Rosinger, que me imagino que ella también es madre, de haber gestado en su vientre al que es el verbo de Dios. Eso no es una cualidad importante, la misma que lo llevó, que su humanidad de Jesucristo fue gestándose en ese vientre, que tenía que ser un vientre muy puro, muy santo. Esa misma mujer no fue la que, como nos dice Lucas, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, y no sería como Rosinger, que también es una mamá, la que le dio leche materna. Eso no es un privilegio exclusivo de ella, pero Jesucristo no está diciendo que ella no es bienaventurada, dice, antes bienaventurados que los que oyen, nótese bien, los que oyen la palabra de Dios y qué, y la guardan. Ahora, mi querida amiga Ross Ingles, usted aquí cometió un pacatazo, porque usted, si vamos a mirar eso, 33 años antes, porque eso fue en el ministerio público de Jesucristo, unos 30 años, 33, 30 más o menos 31 años antes, ¿quién es la primera que fue fiel, que fue bienaventurada y que guardó la palabra de Dios? Que no sea ni la Iglesia Católica, ni el catecismo, que sea alguien, una mujer que está llena del Espíritu Santo, como es Isabel, la esposa de un sacerdote. Y cuando nosotros vamos a hablar de que una persona está llena del Espíritu Santo, en teología es algo que se llama inerrancia, o sea que no hay forma de equivocarse, porque el Espíritu Santo es el Espíritu que el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Cuando María visita a su prima Isabel, mire, amiga Ross Ingles, mire lo que sucedió 31 años antes.
Dice así en la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Lucas, porque como se está haciendo referencia en el Evangelio de Lucas, el mismo que tiene que responder es el mismo Lucas. En el capítulo 1, versículo 39, en aquellos días levantó María, fue deprisa a las montañas, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, un sacerdote, y saludó a Elizabeth, o sea, la dignidad de una esposa de un sacerdote de edad avanzada. Y aconteció que cuando Elizabeth, con el solo saludo de María, ¿qué? La criatura, el prenato, en este caso Juan el Bautista, al que tú hacías mención como el último, los más grandes de los profetas, pero el problema con Juan el Bautista es que él cumple el ciclo pasado, o sea, los profetas ya, todo lo que ellos anunciaron está con Jesucristo, que es el profeta mayor, el Moisés mayor, como lo dice Deuteronomio 18. Por lo tanto, Juan el Bautista hace parte de lo que es también el ciclo de lo que es la antigua alianza, porque Juan el Bautista no estuvo entre los heraldos que después predicaron el evangelio, ni Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo, que fue la misión al cual Jesucristo nombró a 12 apóstoles, que quiere decir el término griego apóstolo, que quiere decir enviado. Pero entonces, con el solo saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena de ¿quién? Llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice una mujer que es la esposa de un sacerdote llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, hay una bendición, o sea, bendito es el que tiene la aprobación, el que tiene el agrado, el que tiene, por así decirlo, la amistad de Dios. Y aquí vemos teológicamente, en tiempo presente, que la bendición es por igual. Una bendición en igualdad de condiciones a María y una bendición en igualdad de condiciones al hijo que estaba en ella gestándose. ¿Por qué? Porque todo viene por Dios y por todo viene por una gracia, un caris, que es un favor inmerecido. ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de ¿qué? Lo que tú decías, Rosinger, la madre de mi Señor, que en griego es emeter tu Kyrios, no de cualquier Señor. No el Señor de la esquina, no el Señor de acá, no. El Señor de señores, que es nada menos y nada más que Jesucristo. Eso después te lo voy a explicar, lo del término Teotocos. Venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludación a mis oídos, la criatura saltó en alegría. Y mira bien, Ros, ¿te acuerdas lo que decía esta mujer? Bienaventurada el vientre que te trajo y los pechos que amamantaron. Y Jesucristo dijo, no, más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mira, te voy a contestar de la propia Biblia una mujer que está llena del Espíritu Santo en el versículo 45. Dice, y bienaventurada, estamos hablando anterior a todo el ministerio de Jesucristo, la que ¿qué? La que creyó que se cumpliría lo que fue dicho de parte de Dios. O sea, ¿quién es la primera? Ese doble elogio es para María. Primero, porque esta mujer está elogiando la maternidad de María, y el mismo Jesucristo también está elogiando ¿qué? El que María es la discípula fiel, la que fue fiel, la que dice en Lucas 1:28, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, con la propia Biblia te estoy contestando. Ahora, ¿quién fue más fiel de María? Cuando nosotros vemos cuando Jesucristo muere en la cruz, dice Juan que al lado de la cruz estaba María, y seguidamente después en el capítulo 19 del Evangelio de Juan dice que al tercer día fueron las mujeres a visitar la tumba vacía. ¿Por qué no aparece María en ninguno de los 4 evangelios cuando van a hablar? Todas las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres, fueron a visitar ¿qué? Una tumba vacía para embalsamar un cadáver. ¿Cuál es la única persona que bíblicamente, tú lo puedes constatar, puedes mirar y rebuscar en todos los 4 evangelios, la única persona que creyó fielmente que Jesucristo había resucitado es María, porque no se menciona entre ellas? Imposible que Lucas, Mateo, Juan y Marcos hayan dejado pasar por alto eso, porque todas las otras mujeres sí se mencionan con nombre propio. Aún el mismo Pedro y Juan salieron disparados, corriendo al sepulcro a mirar a ver si era realmente lo que había acontecido, y Tomás también creyó que era un fantasma. La única persona que no aparece en todo eso era María. ¿Por qué? Porque ella sí era fiel a todo lo que se le había hecho, porque ella sí era la discípula perfecta de su Hijo Jesucristo. Lo de las bodas de Caná también es algo interesantísimo. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Y ese término mujer no es el despectivo, es el término guné, equivale en la etimología del griego antiguo, mujer, quiere decir señora. Y aquí te digo una cosa, ahora Jesucristo no es el hijo perfecto, no es el varón perfecto, no es nuestro hermano mayor, y resulta que en el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice Dios, honrarás a tu padre y tu madre. O sea, Jesús no honró a María, no la veneró, no la respetó. Por esa misma honra, por esa misma veneración, y porque dice el apóstol Pablo que él es nuestro hermano mayor, nosotros los católicos, bueno, no sé ustedes, porque ustedes como son protestantes, protestan contra todas esas cosas, y sobre todo los nuevos evangélicos, porque ahí también en el mundo protestante está la gran diferencia, ¿no? La gran dicotomía. Martín Lutero, Zwinglio, Calvino y los primeros padres no creían ni negaban ni la virginidad de María,
ni negaron su maternidad divina. Ya los grupos neoevangélicos que aparecen en el siglo XVIII, en el siglo XIX, los que se fueron dividiendo, son los que tienen todas estas mismas cuestiones que en este momento nuestra hermana Ross Ingle está hablando, pero los que son históricamente hablando, los protestantes originales, los protestantes históricos, ellos sí aceptan la maternidad divina, ¿no? Si cuando quieras te invito para que mires también todos los elogios que le dio Martín Lutero a María, sobre todo en el Magnífica, que para eso ahí sí dice, no, es que Martín Lutero no dejó ser católico, pero cuando está contra la Iglesia Católica, sí es el padre de la Reforma, ¿no? Pero cuando tienes ideas muy católicas, entonces no, nunca dejó de ser católico. Entonces ahí te respondo también eso. Lo del centurión romano, lo mismo. Jesucristo dice, sí, más fe en todo Israel, pero la fe de quién? La fe de uno que no era de la nación de Israel, no era de la casa de David. María sí es de la casa de David. María nos dice Romanos 1:3 que como nos dice la palabra de Dios en el mismo apóstol Pablo, vamos a mirar lo que dice Romanos 1:3, que sea la propia palabra de Dios en Biblia evangélica, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. O sea, la carne en griego es Sar, o sea, según la carne, María era del linaje de David. De hecho, cuando Jesucristo habla con la samaritana en el pozo de Jacob, dice, la salvación viene de los judíos. O sea, María está excluida de ese elogio que está haciendo Dios, pero ¿quién? A los de las otras naciones, el término es goín, otras naciones, otros pueblos, en este caso era un centurión romano, que de hecho era tan impropio que un judío entrara a la casa de un pagano. Por eso dice, Señor, con una sola palabra tuya bastará para sanar. No soy digno de que entres en mi casa. Entonces, ese contexto de Ross Ingles, cultural, histórico, religioso, hay que mirarlo cuando uno ve cada pasaje de la Biblia, porque si no, entonces vamos a caer en algo que llama fundamentalismo bíblico, que es lo que yo estoy viendo en ti. Ahora, veamos también ya para ir finalizando también lo del término Teotocos, que eso me encanta mucho, ya que Ross Ingle lo tocó. Veamos otra vez cuando María visita a Isabel, lo que le contesta la mujer que está llena del Espíritu Santo, como decíamos en Lucas capítulo 1, en el versículo, como decíamos, del 42 y el 43. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, vamos a mirar, a ver, que no sean apologistas evangélicos que responden esto, que sean sus eruditos, sus teólogos, sus pastores. Yo siempre cito a la altura, pues yo siempre cito a los que sacan Biblias como esta, que esta es la Biblia del expositor de Jimmy Sigua. Estos son teólogos y pastores protestantes. En ese mismo pasaje de Lucas capítulo 1, verso del 43, dice, este que es un pastor protestante, dice, ¿y por qué me ha acontecido esto a mí? ¿Y por qué me honra de esta manera? Que la madre de mi Señor venga. Mire bien lo que dice un pastor protestante, a ver si María no es la Teotocos. Ella usó la palabra Señor, Kyrios, en su máximo sentido, cuán grande como su propio niño llegaría a ser a la vista del Señor. He aquí la madre, no te sé lo que es un pastor y teólogo bibista protestante, del que aún es mayor, es el mismo Señor. O sea, el señorío de Jesucristo no es cualquier cosa. María es la madre del Señor en un sentido pleno de la palabra, porque es la única mujer que tiene ese privilegio especialísimo que dice la palabra de Dios. Y esta otra Biblia, que es la Biblia de las Américas, también de la Nueva Versión Internacional, esto es hecho por eruditos protestantes del mundo evangélico, especialmente de América Latina y de España también. Biblia evangélica también, en ese mismo comentario a pie de página que aparece acá. Estos son sus eruditos, señora Rossi, lo que dicen, pues, los que se han estudiado, los que tienen doctorado, los que tienen maestría, los que pueden sacar Biblias de estudio, que de hecho son de librerías evangélicas, esto no es librería católica. Lo mismo, en la explicación a pie de página, en el numeral 40, en el 1:43, dice, la madre de mi Señor María ya ha usado el título Señor para Dios en el versículo 38, o sea, es el mismo título para el Padre, y aquí Elizabeth lo usa refiriéndose a Jesús, como aparece en el versículo 31. Señor es un título, nótese bien, Señor Kyrios es un título favorito para Lucas, que usa unas 99 veces en el Evangelio, señalando ¿qué? Señalando la deidad, o sea, la divinidad de Jesucristo. Para esas mismas herejías que tú estás tratando de mirar, no sé si es que estás negando la maternidad divina de María, si lo estás negando, estás cayendo en lo que eran los nestorianos, una corriente herética del siglo IV. En este otro libro, Historia del Pensamiento Abreviado de Justo L. González, esto no son, yo cuando cito eruditos protestantes, cito los de altura, los de talla. Estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba, paisano del pastor, y se doctoró en Teología en la Universidad. Ella es un doctor en Sagradas en Teología, profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y resulta que cuando él nos habla
sobre estas cuestiones herejías cristológicas, nos habla de lo que fueron los primeros concilios, la primera reunión de los discípulos inmediatos de los apóstoles, el concilio de Calcedonia en el año 451, o sea que estamos hablando que casi que 1100 años antes de la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que estos padres de la iglesia dijeron con referente a la naturaleza divina y la naturaleza humana bajo la inspiración del Espíritu Santo? Estamos hablando de un documento histórico. Hay que tener en cuenta que los 4 primeros concilios, Nicea, Éfeso, Nicea, el concilio de Nicea de Constantinopla. Tiempo. Sí, te lo puse como 2 minutos antes, no sé si lo viste, pero lo puse en pantalla. Bueno, le he hecho 5 minutos, pastor, okay, porque yo me estoy concentrando en eso, pero bueno, no pasa nada, gracias. Sí. Sí, por eso yo lo quería tener aquí, porque yo sé que se le pasa. Bueno, entonces, muchas gracias, Guido, por este tiempo de refutación. Y ahora le damos el paso a nuestra hermana Rose, que va a tener 15 minutos también para intentar refutar los argumentos del teólogo Guido Rojas. Rose, ¿estás lista? El micrófono, enciende el micrófono. Ok, entonces a partir de ya. Bueno, el teólogo católico me dijo que yo había dado a entender que no dije concretamente lo que la Iglesia Católica dice que es María, o por qué se le venera a María. Es que en realidad creo que no me entendió. Lo que yo dije es que si aplicamos correctamente la definición religiosa para lo que a ellos le llaman culto y veneración, entonces dije claramente que el culto se le rinde a una deidad, y dije que veneración es adorar, que si vamos a aplicar correctamente los términos culto y adoración, no pueden ser aplicados como para honra o máximo amor, como ellos lo quieren decir. Eso ya sería sacar la definición de contexto. No estoy diciendo otra cosa más que poner en contexto las palabras con la situación. Estamos hablando de algo religioso. Después, cuando habla de las simientes, le aclaro que las simientes son de carácter espiritual. Y cuando él mismo también se refutó, porque él dice, la simiente fue la que derrotó el poder de las tinieblas. No, el único que derrotó fue Jesús. De hecho, la simiente, no la mujer, no fue María la que derrotó las tinieblas. ¿Qué razón de honra le vamos a dar a alguien que en realidad no es quien derrotó el poder de las tinieblas, sino Jesús, la simiente? Después, cuando dijo sobre la Inmaculación, creo que hablé bastante porque María no es inmaculada, di muchos ejemplos. Por ejemplo, voy a citar uno que usan los católicos. María nunca pecó porque bendito fue el fruto de su vientre. Él de hecho lo dijo, María es exaltada porque tenía dentro de su vientre a Jesús. Sin embargo, yo creo que tampoco me entendió, porque yo le dije a Abraham también debería ser inmaculado por la misma razón, porque Génesis 24:1 dice, Abraham ya era viejo, muy viejo, y el Señor lo había bendecido en todo. ¿Que acaso ser bendito por Dios es sinónimo de inmaculado y por eso necesita veneración? ¿O por eso es digno de culto, de veneración? Eso ya es tomar la persona de María como una excusa para venerarla, para adorarla. También di el ejemplo de Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Tampoco somos inmaculados por ser sumamente bendecidos por parte de Dios. Eso es básicamente una falacia. Cité otros ejemplos, pero bueno, queda claro, me parece que por mi parte quedó claro que María no es inmaculada. Después dice que es llena de gracia, que no es cualquier cosa ser lleno de gracia. Y también sustrae esto como si ser llena de gracia fuera algo único o exclusivo de María.
Sin embargo, yo también leí, creo que tampoco me escuchó el doctor en teología Guido Rojas, leí, por ejemplo, Efesios, que dice, ¿por qué dice Efesios 1:6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos colmó de gracia en el amado. Tampoco veo culto de veneración en este sentido. También cité otros versículos como Corintios 9:8, que dice, y Dios puede hacer abundar en vosotros toda gracia para que teniendo siempre todo, en toda suficiencia abundante, en toda buena obra. Hay versículos, Esteban, por ejemplo, en Hechos 6:8 dice que era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios y que hizo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y no por eso lo veo hacerle un culto especial, único y exclusivo a Esteban, porque era lleno de gracia. O sea, eso ya es como básicamente agarrar una excusa para idolatrar a María. Después, lo de la fe, lo dejé bien en claro, María como modelo de fe. Yo creo que si tenemos que elegir entre el magisterio católico, y acá es donde yo me pregunto, magisterio católico dice una cosa y Jesús dice otra. Jesús dice que el que mayor fe tuvo fue aquel centurión, y no María. ¿Por qué Jesús no dijo, acá de todo el territorio de Israel, la que más fe tiene, la que debe ser honrada con culto, es María? Jesús no lo dice. ¿Por qué tengo que hacer yo caso al magisterio católico? ¿Por qué tengo que yo adoptar la actitud del magisterio católico y honrar con culto a María si Jesús, teniendo miles de ocasiones para hacerlo, no lo hizo? Creo que leí más de una situación. También dije de Juan, el Bautista. Creo que también dijo el teólogo Guido, dijo que en las profecías María estaba. Si tuviéramos que poner una balanza, las profecías de María, lo único que hace es recibir un milagro hermoso, sí, claro, de parte de Dios, pero Juan el Bautista es el que recibe las profecías de voz del que clama en el desierto, preparad las sendas del Señor. Si ponemos en la balanza, ¿por qué entonces el catolicismo, el magisterio de la Iglesia Católica omite esto tan importante que también viene en las profecías de Juan el Bautista y solamente adopta el culto para María y no para Juan el Bautista? Entonces me parece que se cumple lo que es escrito en Romanos, que cambiaron la verdad de Dios, las verdades que Jesús decía, por honrar y venerar a la criatura. Creo que si hablamos de trascendencia, Juan es, inclusive dicho por la misma boca de Jesús, más trascendente. Después hablabas del plan de salvación. Muchas veces escuchamos al católico decir que sin el sí de María no sería posible la salvación, que su participación era sumamente importante. Ahora, si nos vamos a agarrar de eso, yo pregunto, en Juan 1 dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero en Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas mediante el verbo y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿de qué sí depende? ¿De qué sí o por qué vamos a venerar a María? Porque sin el sí de ella no podríamos básicamente tener salvación. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque el verbo es desde el principio y María no sería si no fuera posible por él. Entonces, no tiene sentido tampoco darle culto a María, porque en la realidad bíblica María depende más de Jesús que Jesús de la misma María. ¿Qué más tenemos para decir? Bueno, es eso básicamente. No tengo más para aportar. Nada más que eso, paso el micrófono. Ok, muchas gracias, Rose. Muchas gracias por tu intervención. Y ahora le damos el paso a Guido Rojas, que va a tener 5 minutos de conclusiones en lo que corresponde ahora. Ok, entonces a partir de ahora mismo tiene 5 minutos.
Bien, gracias. Quería terminar la idea de la de Teotocos porque escuchamos a la señora Rossi diciendo que eso de que no sabía que si la simiente de Génesis 3:15 es espiritual o es algo físico en María, espiritual en nosotros, pero físico en ella, porque si no, entonces estaría echando por tierra lo que dice Pablo en Gálatas 4:4, que ya lo expliqué anteriormente. Finalizo con lo que decía el Concilio de Calcedonia en una obra evangélica, 1100 años antes de la Reforma Protestante, lo que creían en aquel entonces, dice: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos todos a una voz, ha de confesar uno y el mismo Hijo nuestros. Y mire cómo le damos la honra a Jesucristo, algo que tú decías que no lo hacemos, ¿no? Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, del alma racional y el cuerpo consustancial al Padre según la divinidad y en el mismo consustancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, engendrado, genetéis en griego, del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, según el plan de Dios, en Génesis 3:15, ¿de quién? Mire cómo decían los primeros cristianos, estos, los padres, los jerarcas, de la Virgen María, Madre de Dios. Así está constatado en el Concilio de Calcedonia, según la humanidad, uno y en el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, y sin que aparezca la diferencia en la naturaleza por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona e hipóstasis, no dividido o partido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de él por los profetas. Así que tú hablas de los profetas, incluyendo pues a Juan el Bautista, donde dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero pues tiene una misión anterior a la redención de Jesucristo, porque no está después en los apóstoles que anuncian el Evangelio en Pentecostés, eso no lo dijiste tú, y nos enseñó el propio Jesucristo y nos ha transmitido el credo de los padres. Ahora, hay un elogio de María, prácticamente también hablando, porque la Biblia se divide en dos partes: profecía y cumplimiento. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículo del 26 al 28, en Biblia evangélica, dice así, el autor del Proverbios, elogio a una mujer virtuosa. Mire bien, en palabra de Dios. Dice así: se levantan sus hijos y la llamarán bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada y dará buenos frutos. Ahora, ¿cuál es la mujer más temerosa? La que más recibe honra, la que será llamada bienaventurada. Aquí el término que vemos en hebreo de alabanza es par, quiere decir engrandecer, exaltar, glorificar, honrar y magnificar. Y eso es lo mismo que encontramos aquí en lo que es María cuando visita a su prima, que es conocido también como el magnífico, o sea, la misma relación. Y ese término magnífica también es aceptado por teólogos y pastores protestantes. Dice en Lucas 1:46 al 48, entonces María dijo: engrandece mi alma. Nótese bien lo mismo de Proverbios: ¿quién más que ella? Al Dios mi Salvador. Sabemos que la salvó el pecado, así lo creemos nosotros por sus méritos, por eso es la nueva Eva, porque ha mirado que la bajeza de su sierva. ¿Quién más baja que ella y quién más honrosa de ser la madre del Señor? Pues he aquí que desde ahora, nótese, desde ahora en presente y en futuro indefinido, me dirán bienaventuradas todas las generaciones, incluyendo los protestantes que están negando todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ha hecho grandes cosas. ¿El quién? El Todopoderoso, el Dunamis, el que todo lo puede, y santo es su nombre. Eso nosotros los católicos lo tomamos al pie de la letra, alabamos, bendecimos, honramos a María, porque lo veíamos en el libro de Proverbios, y el cumplimiento, como vemos acá en Lucas 1 del 46 al 49. Bien, así termino yo, como empecé, con Sagradas Escrituras y sobre todo de una Biblia evangélica. Gracias, pastor, y le damos paso entonces a la conclusión de la señora evangélica Ross Ingles. Adelante. Muchas gracias, Guido, por tus conclusiones. Creo que hasta ahora el debate ha sido pues tremendo, buenísimo. Yo me he deleitado con los argumentos de ambas partes. Ahora viene el último tiempo de Rose, los últimos 5 minutos, donde ella va a darle conclusión a todo lo que ella ha expuesto y todo lo que quiera por último decir. Entonces, Rose, ¿estás lista? Perfecto, sí. Tienes 5 minutos a partir de ahora.
Bien, cuando hablamos de que María, que no era simiente, creo que entendí, al teólogo que decía que la simiente no era espiritual, sino física, yo me pregunto, digo, la confusión es muy, creo que es evidente, porque María no dio luz al cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia, María dio luz, a luz el cuerpo físico de Jesús, y nada más. Entonces, no se entendió bien. Cuando hablé de las bodas de Caná, de las bodas, dije que hay que poner en contexto bien claro que aplicar correctamente los términos. María no estaba intercediendo ahí, yo no recibí un argumento que me dijera que María estaba intercediendo, sino yo lo aclaré y lo dije bien claro, interceder es hacer algo en favor de alguien. María no estaba haciendo nada en favor de nadie, simplemente estaba informando. Agarrarnos de esto para decir que María merece culto o que es por ser nuestra intercesora, primero deberíamos ir a la raíz y fijarnos si realmente está intercediendo, cosa que no. Después también se habló de que dijo el teólogo que es una falta de respeto llamarle como la diosa Diana a María. Sin embargo, entonces el catolicismo cumple la misma falta de respeto porque le dice la reina del cielo, y si vamos a Jeremías, la reina del cielo es un demonio abominable ante los ojos de Dios. Entonces también el catolicismo le está llamando falta de respeto. Yo no creo que le falte respeto, yo creo que sencillamente ubiqué la definición religiosa dentro de lo que se está hablando, dentro del marco y contexto que se está hablando, que es lo religioso. Y dije, y di la definición de venerar, y di la definición de culto, que no la voy a repetir porque me parece que quedó más que claro. Después, también tampoco creo que se me entendió, porque yo dije, referente que de Lucas 1:43, que no se habla de que María sea la madre de Dios. En 1 Corintios 4:6 solamente dice la madre de mi Señor, y di un análisis de eso y dije que la palabra usada para Señor es kairos, curio, y este término aplicado en Lucas 1:43 no se usa solo para referirse a Dios, porque, por ejemplo, hay referencias en Mateo 28 donde curios es dueño, los dueños de la casa, porque le llamaban Señor, en Marcos 13:35 también. Di varios ejemplos, dije los maridos fueron llamados Señor, en primera de Pedro 3:6 vuelve a aparecer esta palabrita, Señor Curios, y hay otros ejemplos en Mateo 10:24, en Mateo 21:30, en Hechos 20:56, pero para mí fueron suficientes 2 o 3 ejemplos, a modo de que se entendiera de que en Lucas 1:43 no hay prueba de que María es madre de Dios. Tampoco hay evidencia apostólica histórica de que María fuera honrada en la iglesia como madre de Dios. En la Biblia hay 39 menciones de Teotocos, pero ni una sola, hay 39 menciones de Cristotocos, pero ni una sola de Teotocos. Cristotoco es María madre de Cristo, no María madre de Dios. No aparece en toda la Biblia el término María madre de Dios. El primero en predicar María madre de Dios fue, como bien dijo el teólogo Irineo de Lyon, a fines del siglo II. Antes no tenemos revelación, ni documento histórico, ni prueba de María madre de Dios, o sea, de Teotocos. También hay que preguntarnos, ¿Dios murió en la cruz? De ningún modo. Así que si como Dios no muere porque es inmortal, Dios no tiene madre porque es eterno. Y eso lo podemos leer en 1 Timoteo 1:6-16. También hay un documento, eclesiástico, es un libro, tomo 1, 13-20, que dice, y Tadeo respondió, ahora permaneceré en silencio, pero mañana, desde que fui enviado a predicar la palabra, reuní a todos sus conciudadanos y predicaré delante de ellos y sembraré la palabra de vida en ellos, acerca de la venida de Jesús, cómo fue y su misión, porque el Padre lo envió, y sobre su poder, sus obras y los misterios de los que habló en el mundo, en virtud de que poder hizo esto, y sobre la novedad de su mensaje, su humildad y su humillación, como se humilló al deponer y reducir su divinidad. Es decir, deponer viene de depor, que es dejar a un lado, dejarlo en el piso, dejar lo que se trajo. O sea que para Tadeo, quien vivió con Jesús, Jesús se despojó de su divinidad. Por lo tanto, si Dios no puede morir en la cruz, no existe el término María de Dios. No solo no aparece en documentos antes del siglo II, como bien dijo el teólogo, no solo no aparece en la Biblia, sino que también en este documento eclesiástico vemos claramente que Jesús se despojó de su divinidad, porque Jesús no puede morir, no existe la madre de un Dios eterno, eso es totalmente absurdo. Por lo tanto, vamos a concluir que el catolicismo romano, ya que el teólogo no me aclaró
que María era la que más tenía fe hecha por Jesús. Tiempo. En conclusión, lo que hace el católico es omitir todas las cosas que yo leí que Jesús hacía y las actitudes para honrar a la criatura. Se me termina el tiempo. Muy bien. Pastor, yo creo que es justo que dejar concluir la idea de Rose English, ya que ella no utilizó todo el tiempo anteriormente. Por mí no hay ningún problema. Okay, está bien. Está bien. Concluye entonces. Es lo justo, es lo justo. Bueno, yo solamente estaba concluyendo que yo puse desde el principio cuál es la actitud que debo adoptar, si la del magisterio católico o la de Jesús. No vi pruebas de que María fuera inmaculada, no hay pruebas de que María sea la Madre de Dios, no porque un concilio diga que María condene que es una herejía llamar Cristotocos y no Teotocos, eso no significa que sea verdad. ¿Por qué? Porque nuestra infabilidad debe estar siempre en la palabra de Dios y no en concilios. ¿Cuántos concilios existen y han habido que han sido producto o servidos para crear herejías y no para afianzarse en la verdad que es de Dios? Así que el culto a María básicamente en el culto a María se cumple básicamente lo que dice Romanos, que dejaron de honrar a la criatura, de honrar a Dios por honrar y venerar a la criatura. Básicamente eso era lo único que quería concluir. ¿Ya? Perfecto, Rose. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rose. Ahora van a tener un minuto también para despedirse. Muchas gracias, Rose, por tus conclusiones. Muchas gracias también por la educación de Guido Rojas en permitirle terminar sus conclusiones. Ahora, ¿verdad? Viene el tiempo de la despedida en el cual no se puede hablar nada absolutamente del debate, sino tan solo despedirse del público, del debatiente, de quien se quiera despedir. A partir de ahora tiene un minuto Guido Rojas ya. Gracias, pastor. No, me sentí muy bien. Primera vez que debato con una mujer, sobre todo con una mujer como Rose English, que se ha caracterizado mucho por su educación y su respeto. Gracias, porque pues ella hizo un post y yo le hice la invitación, ella lo aceptó. Quise que fuera aquí en el canal del pastor Eduardo Gutiérrez, porque siempre me he sentido muy bien. Aquí empecé mis debates hace más de 2 años y me siento como en casa, no siendo más. Un saludo especialísimo, fraterno, a Miami, al pastor, y también a Uruguay, a la hermana Rose English. Quedamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este debate también lo transmitiremos también, pues tengo también los derechos en mis redes sociales, que es mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Bendiciones, pastor, como siempre, un saludo especialísimo. No olvide extenderlo como siempre a la pastora Maide. Gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias, Guido. Ahora, a partir de ahora, nuestra hermana Rose Engels tiene un minuto para despedirse. Bueno, les quería agradecer a ambos, tanto al pastor Gutiérrez como por prestar su moderación, su tiempo, su canal, a Guido, que siempre ha sido muy respetuoso, lo estimo muchísimo, hace años que estoy en su foro, nunca me tocó debatir con él en vivo, y soy nueva en esto, pero también te agradezco, Guido, por darme la oportunidad de presentar esta formalidad que es nueva para mí, ya se me nota un poco los nervios, creo. Muchas gracias por el respeto de siempre. Y bueno, eso, gracias a mis hermanos, a todos quienes me están apoyando, Alejandro Carrasán, Grey Damar, a todos mis hermanos de siempre, que no lo menciono porque si no después uno me dice, te olvidaste de mí, te olvidaste, bueno, se arman problemas ahí. Gracias a todos y bueno, como siempre, lo más importante, gloria a Dios. Lo único propósito, creo, de todo cristiano cuando va a hablar es enaltecer a Dios y que solo y únicamente su palabra sea la glorificada. Así que gracias a todos y bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, me voy a despedir entonces yo. Muchas gracias, Guido Rojas, por tu participación. No es algo repetitivo, pero
Siempre es un placer debatir contigo y verte debatir también, porque siempre vienes bien preparado a todos tus debates, haces bien la tarea siempre, como se dice en la apologética. Así que gracias por tu participación aquí en nuestro canal de Reflexiones del Pastor. Muchas gracias también a Rose Engel, que a pesar de que está, pues como ella dice, comenzando, ¿verdad? La felicito, al igual que a Guido Rojas, los dos expusieron muy bien y se desarrollaron muy bien. A Dios sea la gloria. Muchas gracias también a todos los que han participado de una forma o de otra en este debate, el cual ha sido muy bueno a mi entender. Para gloria de Dios. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. Amén y amén.